ahí el recorte está ahí. Acta del fallo del jurado del cuarto concurso de poesía y prosa narrativa Grana Joven. Firma el acta el académico José Gutiérrez Rodríguez, secretario de la Academia de Buena Letra. Jueves 21 de marzo de 2013 se reúnen a las 18:30 horas en la sede de la Academia de Buenas Letras de Granada los siguientes miembros del jurado del cuarto concurso de poesía y prosa narrativa Grana Joven 2012. Los señores José Rienda Polo, José Gutiérrez Rodríguez, Jacinto Martín Martín, Francisco Gil Cravioto, Eduardo Castro Maldonado y Pedro Enríquez Martínez, académico numerario de la Academia de Buenas Letras de Granada. Asiste, en representación de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, don Juan Carlos Vázquez Onieva, sin voto. De entre los 9 originales presentados en la modalidad de prosa narrativa, tras debate y votación, resultó premiada la obra Cazador en el Bosque de Felipe Reyes Quinto. De entre los 10 originales presentados en la modalidad de poesía, tras debate y votación, resultó premiada la obra El Museo de los Instantes de Luis Jerónimo Marín Caliano. Una vez concluida la votación, a las 20 horas, el jurado levanta la sesión, de cuya decisión como secretario de la Academia da fe el mencionado. Granada, 21 de marzo de 2013. Felipe, no sé qué dice. Felipe. Sí, Vamos a abusar un poco de la confianza después de haber entregado un premio que nos otorga esta oportunidad, y me gustaría, porque en el orden que quisiera, Felipe primero, Jerónimo después, como sea, pues que cada uno seleccionase un fragmento de su obra pues que tenga bien pues deleitarnos y hacernos disfrutar ahora en esta tarde. El que primero lo tenga. Por Felipe primero, muchísimas gracias. En primer lugar, perdón porque estoy nerviosísimo. No tienes que decirlo. Y muchas gracias a la Academia y a la Concejalía de Juventud, no solo por el premio, sino porque en una ciudad como esta se lleven a cabo este tipo de iniciativas que la verdad es que enriquecen todo lo que viene siendo el tema cultural y de juventud. Bueno, pues decir también que me honra un montón ganar un premio, el primero además, que lleva el nombre de mi ciudad, y eso para mí, para alguien que quiere tanto a la ciudad de Granada como yo, es de verdad un honor. Vale, voy a leer el último cuento, por ser el más corto, para no aburrir aquí al personal, y se titula Un juego de ángeles. Narciso, el placer de los ecos oculta el abismo de las fuentes. Juan Barón Zafra, Mudo Paz en el mar, 2011. La estrecha calle bullía de gente.
En torno al aroma de las fogatas mortuorias que llegaba desde el río caminaban cientos de capirotes blancos. Todas las caras parecían iguales. Las morenas barbas picudas eran la copa de una larga columna de botones nacrados. Hacia arriba y hacia abajo fluía la masa de gente, inscrita en una apacible homogeneidad. A la derecha del camino se abría otro, también empedrado, que desembocaba en un pequeño patio con una fuente en su centro. El patio estaba cubierto bajo un tapiz de hiedra. Las oscuras fachadas tenían muchas ventanas sin vida. Al fondo, tras la fuente, estaba sentado el maestro, tras la misma túnica blanca y bajo el mismo capirote, pero con una barba algo más anciana. Su mirada se escurría como el agua de aquella fuente, en sus ojos rasgados el reflejo de los chorros. Así como una caricia corría el agua sobre la piedra pulida, así como una caricia, su vieja mirada observaba el patio. En su regazo estaba coleccionando pequeñas hojas secas, picudas y marrones, redondas y amarillas, algo más grande y verdosas. Jugueteaba con ellas, las removía con los dedos y descartaba algunas. En ocasiones añadía otras hojas que vinieran a posarse en el banco, a su lado. En él, aquel infantil divertimento parecía el exquisito juego de un ángel. Me senté en el banco. No hay una sensación más extraña que la de sentirse ajeno en los sueños propios. Así me sentí yo esa tarde de aromas mortuorios. No sé quién de los dos habló primero, pero en cualquier caso, por primera vez estuve seguro de haber hablado de Lucriti. Hablar de este objeto fantasmal no es fácil. La historia del maestro trató de hacerme huir del inexacto fetichismo. Me habló primero de una carpa que se había tragado un lucero y luego de una ave que las mujeres de la aldea vestían para proteger las almas de los niños muertos. Entreví a Lucriti en su tercera historia, la de una muchacha que había nacido con la maldición de no ser recordada por nadie. El entorno más cercano de la joven solo la reconocía cuando la tenía delante. Apenas se daban la vuelta no eran capaces de describirla o referirla siquiera. La muchacha era escurridiza en el recuerdo y en el pensamiento. Los que trataban de nombrarla siempre acababan por hablar de otra cosa. Para que se haga una idea, el recuerdo de la muchacha era tan escurridizo que los que trataban de filosofar acerca de aquel fenómeno siempre acababan, al final, por teorizar sobre otro asunto de manera irremediable. Era incluso difícil constatar la presencia de la niña cuando se volvían sobre las largas líneas de teoría acerca del tema. El filósofo siempre concluía por no saber de qué había hablado antes o bien entendiendo una cosa bien distinta. Comprenderá ahora el lector, el auditor, la dificultad de mi trabajo. Las largas lecturas de mi investigación acerca de Lucriti eran, como es obvio, de lo más infructuosas. Las minúsculas referencias que los autores conseguían hacer muy a duras penas a este objeto fantasmal siempre se me acababan escurriendo entre los dedos o volando de mi pensamiento. Los que alguna vez tuvieron la certeza de conocerlo, acaso a modo de intuición, en la mayoría de las veces ni siquiera fueron capaces de ponerle nombre. Escribían algunas líneas acerca de él para olvidarlo acto seguido. Por eso es tan ardua su descripción y su estudio de Lucriti. La historia de aquel maestro, sin embargo, fue de lo más reveladora. Como ya dije, creo que la clave está en desembarazarse de la desafortunada creencia de que Lucriti es un objeto, es decir, un ente único y delimitado. Esta es la razón quizás de que Lucriti sea tan difícilmente cognoscible. Aceptar que Lucriti es resbaladizo. Cuando se trata de elaborar un entendimiento sobre él, enseguida se escurre fuera del pensamiento y se acaba por filosofar sobre otras cosas. La gran virtud del viejo está en que no lo señaló directamente. Su historia fue vagando alrededor del concepto y consiguió delimitarlo, al menos de una manera aproximada. Si hubiera tratado de asirlo positivamente, a buen seguro que su historia habría acabado por hablar de otra cosa, pues enseguida Lucriti, resbaladizo como es, se hubiera evaporado del pensamiento. La contribución del maestro a la descripción del objeto que nos ocupa es indiscutible, pues ningún otro se ha acercado mejor, ni siquiera aquel polaco que acuñara el término. Los poetas de todas las generaciones han acabado por confundirlo con esa belleza inefable, lo han visto de soslayo y han acabado tratando de otras ideas muy diversas. Aquel maestro que estaba sentado a mi lado contándome la historia también era poeta, y sin embargo no había incurrido en ese error, ni en otros tantos errores que muchas poéticas cometen, como la de saberse innecesaria. Aquel maestro rebate el argumento con una frase para la posteridad: la poesía no es más que el sedimento de las letras. Algunos lo acusarán de ser demasiado determinista, avalados por la creencia ortodoxa de que la poesía tiene una justificación ontológica, una causa. No, definitivamente no incurrió en ese error. Viajé a visitarlo con el propósito de acercarme a su poética y en unos segundos me la había resumido a modo de consejo. El poeta debe abandonar el deseo de ser relojero para ser simplemente un río de sedimento. Más tarde sacó de su casa un libro de poemas escrito por él mismo. Yo me afanaba sobre su hoja tratando de empaparme de su sabiduría y su arte. Él, por el contrario, empezó desde cero su colección de hojas caídas que había perdido al levantarse para buscar el libro.
Mi alma se deleitaba en torno a las palabras del maestro. El viejo, por el contrario, removía despreocupadamente las hojas secas de su regazo, las cogía con delicadeza, las alzaba a la luz de aquel cielo tardío, las observaba, las aprobaba, las añadía, las desechaba. Definitivamente había conseguido que aquello pareciese el exquisito juego de un ángel. Muchas gracias. Pues yo creo que damos por concluido el acto y felicitarles una vez más, y espero que hayamos disfrutado todos, pues primero de esta lectura y segundo pues de esta entrega de premios, que lo único que espera es seguir creciendo, y que estaba pensando, digo, 4, la edición que viene, la quinta, un número más redondo, digo, a ver dónde llega esto, y espero que todos los que estamos aquí pues veamos que esto tenga un camino importante por delante, porque esa sería la apuesta que se debe desarrollar en el mundo de la cultura. Muchísimas gracias a todos y damos por clausurado el acto. ¿Va a sacar o va a borrar? Ay, qué grande. ¿Qué pongo? Hace mucho tiempo que estás con la reunión. Sí, bueno, ¿Cómo estamos? pues bien, trabajando Muy ocupado. muy ocupado. Y por ejemplo, pues por ahí estaba metido. Hoy ¿no se te ve la cara? ¿Alguien me tira una foto de dónde? Alrededor. Ni siquiera sabemos si era... Es que se esconde. Mira, le echan las patas. A ver. Vente para acá, hombre, ya tenemos la foto. Bueno, una foto, sea lo mismo, ¿no? Ale. Lo cierto es que Antonio, de Rafael Moreno, Antonio Calajón. Ponte allí con él. Va a poner aquí, si no va. Patata.